Ya hemos revisado la nomenclatura de óxidos, hidróxidos y ácidos. Vamos ahora a revisar la nomenclatura de las sales. Las sales son unos compuestos especiales porque son producto de la reacción entre un ácido y una base. Entonces, sales, compuestos iónicos producto de la sustitución de los hidrógenos en los ácidos o de la reacción de un ácido y una base. Si nosotros sustituimos los hidrógenos en los ácidos, entonces ya estamos obteniendo una sal. Por ejemplo, nosotros tenemos ácido sulfúrico que reacciona con hidróxido de aluminio, aquí tenemos su nombre, ácido sulfúrico, hidróxido de aluminio, y forma sulfato de aluminio más agua, ¿de acuerdo? Forma sulfato de aluminio más agua. ¿Cómo nosotros nombramos ese compuesto? Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros hacemos reaccionar el ácido con la base, los hidrógenos del ácido van a formar o van a ser parte del agua. Y los OHs de la base van a formar o van a ser parte del agua, es decir, ellos no van a intervenir por ahora en la fórmula química de nuestra sal. ¿Quiénes nos quedan? Entonces revisemos un momentico, ¿quiénes nos quedan? Nos queda el aluminio, que es el catión o ion positivo que va a formar la sal, lo colocamos como primero ion en la fórmula química de nuestra sal, y nos queda también el ion sulfato. Entonces el sulfato va a ser el segundo ion de nuestra sal. El primer ion es el aluminio, el segundo el sulfato. Es decir, el orden siempre es el ion positivo y luego el ion negativo. Una vez que nosotros tenemos la fórmula o tenemos los iones que forman el compuesto, los balanceamos o balanceamos la carga de los iones para dar la fórmula definitiva del compuesto, que en este caso es Al2SO4 3. Pero todavía no hemos nombrado el compuesto. ¿Cómo se nombra el compuesto? Entonces, no vamos a continuar con la palabra ácido porque ya no se trata de un ácido, se trata de una sal, pero sí vamos a conservar la raíz del no metal. Entonces la raíz la vamos a conservar. Primer punto, conservamos la raíz. Segundo, la terminación del ácido, si termina en ico lo vamos a reemplazar por ato, y si termina en oso lo vamos a reemplazar por ito. ¿De acuerdo? Aquí está. Si tenemos ico en el ácido lo reemplazamos por ato, si tenemos oso lo reemplazamos por ito. Y finalmente del metal. Entonces quedaría la raíz, el prefijo cambiado de metal. ¿Cómo sería el nombre de esa sal? La raíz es sulfur, pero nosotros la cambiamos en la sal por sulf, que es de azufre. La terminación ico la cambiamos por ato, entonces sulfato, y de metal, entonces quedaría sulfato de aluminio. Entonces ya sabemos cómo nosotros debemos nombrar nuestras sales. ¿Cómo se nombran las sales? De los oxoácidos u oxácidos. Miren, de los oxácidos siempre es un prefijo si lo trae el ácido, la raíz del no metal, el sufijo que se modificó, ico por ato, oso por ito. Diré, ico se cambia a ato y oso se cambia a ito. De metal y el número de oxidación si tiene más de un número de oxidación nuestro metal. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí ácido perclórico que reacciona con hidróxido de calcio. Entonces nosotros sabemos que el calcio es el ion positivo o catión, que este ClO4 es el ion negativo o anión. Hacemos el balance, obtenemos la fórmula química. Sabemos que debemos conservar el prefijo y la raíz del no metal, entonces perclor lo vamos a conservar. Cambiamos ico por ato, entonces sería perclorato del elemento metálico. Entonces nos quedaría perclorato de calcio. Y hemos nombrado nuestra sal o nuestro compuesto. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Si tenemos ahora ácido hipocloroso y lo hacemos reaccionar con hidróxido de hierro 3, entonces nosotros sabemos que el nombre que debe adquirir es el siguiente. Hipoclor se debe conservar, oso debe cambiarse por ito, entonces hipoclorito del elemento metálico, es decir, de hierro 3. Entonces lo nombramos como hipoclorito de hierro 3. Aquí vemos que tenemos el prefijo, la raíz, el sufijo cambiado y del elemento metálico con su número de oxidación. Esa es la manera en que nosotros debemos nombrar nuestras sales. Ya tenemos la manera en que nombramos las sales de manera general, sobre todo sales que vienen de oxácidos. Una regla que nosotros podemos aprender que es fácil es: cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Es decir, cuando yo tengo oso, lo cambio por ito,
y cuando tengo ico lo cambio por ato. Cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. Y tenemos la manera como cambiamos la terminación del ácido para formar nuestra sal. Veamos ahora otro caso. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos ahora no oxácidos sino hidrácidos? Como el ácido sulfídrico y tenemos hidróxido de hierro 3. ¿Cómo nosotros vamos a nombrar nuestro compuesto? Entonces, nosotros sabemos que se debe conservar el hierro, que es el catión, y va de primero, y el S, que es el anión S2 negativo, listo, y va de segundo en la fórmula del compuesto. Hacemos el balance de cargas, obtenemos la fórmula del compuesto. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Mantenemos la raíz sulf en el compuesto, quitamos la palabra ácido, mantenemos la raíz sulf. El sufijo hídrico lo cambiamos por sufijo uro, entonces sería sulf, uro, sulfuro, y de hierro o del elemento metálico con su número de oxidación. Entonces nosotros tenemos que el nombre es sulfuro de hierro 3. Listo. Esa sería la sal, sulfuro de hierro 3, para el compuesto formado entre ácido sulfídrico e hidróxido de hierro 3. Entonces tenemos que la nomenclatura de la sal para hidrácidos o a partir de hidrácidos es la raíz del no metal, el sufijo uro de metal y su número de oxidación, si tiene más de un número de oxidación. Muy bien, ¿qué ocurre cuando las sales no han sido sustituidos todos los hidrógenos del ácido? Entonces lo denominamos sales ácidas. Las sales ácidas son sales en las cuales no han sido sustituidos todos los hidrógenos del ácido. Vamos a verlo con un ejemplo. Nosotros tenemos ácido fosfórico, reacciona con hidróxido de hierro 2, entonces sabemos que debe conservarse la raíz del ácido fosf, cambia la terminación ico por ato, fosfato de hierro 2. Entonces tenemos aquí la fórmula química y su nombre, fosfato de hierro 2. Y aquí vemos que el ácido reaccionó completamente, se sustituyeron todos sus hidrógenos y el OH reaccionó también completamente, se sustituyeron todos los OHs. Es decir, el hierro entró a formar parte de la sal y el PO4 entró a formar parte de la sal. Y no tenemos hidrógenos en la fórmula química. Pero si nosotros tuviésemos cantidades menores, por ejemplo de ácido fosfórico, entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Miren lo siguiente. Si nosotros hacemos reaccionar el ácido fosfórico con el hidróxido de hierro 2 y nosotros solamente sustituimos un solo hidrógeno, es decir, nos queda no H3PO4 sino H2PO4, ¿cómo nombramos ese compuesto? Entonces sería FeH2PO4 dos veces. Entonces tendríamos lo siguiente. El hierro efectivamente es nuestro catión, pero ahora no solo tenemos el fosfato, el grupo fosfato, sino que tenemos dos hidrógenos porque solamente se sustituye un hidrógeno en el ácido. Entonces nosotros debemos introducir algún término para esos hidrógenos representados en la fórmula química. Entonces, ¿cómo lo nombraríamos? Fosfato, porque efectivamente se conserva ese grupo fosfato. Diácido, que indica que tiene dos hidrógenos todavía o conserva dos hidrógenos del elemento metálico. Entonces sería fosfato, que ya sabemos cómo lo nombramos, viene del ácido fosfórico, fosfato, diácido porque mantiene dos hidrógenos de hierro del elemento metálico. Entonces fosfato de hierro 2. ¿Qué ocurre si le reemplazamos ahora? Bueno, otro nombre sería, que también se le puede dar, es dihidrógeno, porque tiene dos hidrógenos antes del fosfato, entonces sería dihidrógeno fosfato de hierro 2. También es un nombre aceptable. Fosfato diácido de hierro 2 o dihidrógeno fosfato de hierro 2. Si nosotros ahora reemplazamos dos hidrógenos y nos queda solamente uno que proviene del ácido fosfórico, entonces lo llamamos fosfato ácido de hierro 2. Podemos llamarlo también hidrógeno fosfato de hierro 2 o una manera simple que se emplea rutinariamente, bifosfato de hierro 2. Es decir, cuando el anión tenga un hidrógeno que proviene del ácido, que todavía tenga un hidrógeno que proviene del ácido o mantenga un hidrógeno que proviene del ácido, lo denominamos bi y le ponemos el nombre del anión del ácido. Entonces, para este caso es fosfato, tiene un hidrógeno, entonces bifosfato de hierro 2. Otros ejemplos que podemos ver son el bicarbonato de sodio, NaHCO3, donde el ácido carbónico, que es H2CO3, ha tenido solo el reemplazo de un hidrógeno,
entonces nos queda HCO3, que es el ion bicarbonato, y tendríamos NaHCO3 como bicarbonato de sodio. Otro ejemplo que podríamos revisar es el bisulfato de potasio, KHSO4. Entonces, utilizando la nomenclatura que nosotros hemos definido acá, tendríamos el bicarbonato de sodio y el bisulfato de potasio. Ese sería para las sales ácidas. Las sales básicas ahora vamos a revisar cuáles son. Son sales en las cuales se encuentra un grupo OH como parte de la sal. Es decir, todos los grupos OH no fueron neutralizados en la base. Miremos el ejemplo. Si el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de hierro en cantidades suficientes, entonces se produce la sal. Se produce FeCl3, Fe que es el catión, Cl3 que es el anión o el ion cloruro de anión. Entonces, ¿cómo se nombraría? Se mantiene la raíz del ácido clor, se cambia la terminación hídrico por uro, cloruro de, y ahora sí, hierro 3, que es el elemento metálico. Entonces sería cloruro de hierro 3. ¿Qué ocurre si nosotros no neutralizamos todos los hidróxidos, sino neutralizamos solamente un hidróxido? Entonces obtendríamos el hierro, listo. Bueno, tendríamos el cloruro que viene del ácido, listo. Tendríamos el hierro que viene de la base, pero debemos nombrar que se mantienen dos OHs que provienen de la base en la fórmula química del compuesto. Entonces, ¿cómo lo denominaríamos? Cloruro dibásico, porque contiene dos OHs de hierro 3. Esa es una de las formas de nombrar ese compuesto. Cloruro dibásico, es decir, contiene dos OHs de hierro 3. Otra manera de nombrarlo sería dihidroxi, porque tiene dos grupos hidróxido antes del cloruro, dihidroxicloruro de hierro 3. Es la otra manera en que nosotros podemos nombrarlo. Y si hacemos reaccionar ahora de tal manera que neutralizamos dos de los tres OHs del hidróxido de hierro, entonces obtendríamos FeOHCl, listo, FeOHCl2, y lo nombraríamos como cloruro básico de hierro 3 o como hidroxicloruro de hierro 3, de acuerdo con la nomenclatura que hemos establecido. Entonces nosotros ya podemos revisar ejercicios o hacer ejercicios para nombrar sales neutras, que son las que no tienen hidrógenos ni OH sin neutralizar, sales ácidas que conservan algún hidrógeno del ácido, y sales básicas que tienen algún OH de la base que no fue neutralizado. Vamos a continuar ahora con el siguiente tema de trabajo.